datos especiales o datos sensibles, ¿no? Yo diría que el 98%, por no decir el 100%, de los datos que tratamos son datos de salud. ¿Cómo transmites, digamos, tu rol al resto de la organización, el valor que aporta un área como la tuya? En que todo el mundo trabaje en la privacidad, porque al final es una cuesta de todos, con lo cual esto me parece fundamental, que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo esté alineado. Yo siempre digo que en España hay una cultura de protección de datos para lo bueno y para lo malo. A veces estamos muy sensibilizados frente a nuestro propio dato personal, no sé, es igual de sensible con respecto al dato del otro, ¿no? ¿Cómo estáis integrando la inteligencia artificial? Tiene muchas similitudes con la parte de que pasa con el Reglamento General de Protección de Datos. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, muy buena, pero hay que utilizarla de la forma adecuada. Creo que todavía queda mucho que dar a las personas. Es verdad que el legislador tiene el alma partida entre impulsar la innovación y al mismo tiempo el mitigar los riesgos. O sea, ¿cuál sería tu carta a los reyes para poder innovar en una organización como la vuestra con seguridad jurídica? Por un papel fundamental los reguladores, que hay que dar claridad sobre qué puedes y qué no puedes hacer. Dejar muy claro cuál es la finalidad para la que haces algo. Creo que el sector sanitario tiene esas ventajas e inconvenientes. La ventaja, creo que es fácil enseñar la finalidad, que es un beneficio general, un beneficio global, porque estoy mejorando la salud de las personas. El inconveniente, que las consecuencias de hacerlo mal pueden ser muy perjudiciales. Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Pere Llorca. En esta ocasión contamos con Jaime Requejo, responsable de privacidad y de protección de datos de Sanitas. Y precisamente vamos a hablar un poco de todos estos temas, de los datos personales, no personales, de la manera en que están impactando al negocio y de la innovación vinculada a la IA, por supuesto, pero también al valor del dato en sí mismo. Y antes de empezar con las preguntas, Jaime, preséntate, ¿no? Me gustaría un poco que contases cuál es tu rol dentro de la organización, de Grupo Bupa, de Sanitas. Fenomenal, nada, lo primero, daros las gracias por participar, un placer. Y luego, pues en cuanto a mi rol, soy el delegado de protección de datos dentro del Grupo Sanitas en España, que incluye España y Portugal, que tenemos distintos negocios, pero a su vez tengo otro rol, un segundo gorro, que es coordinar todos los aspectos de privacidad dentro de la Market Unit, que engloba otros países en Sudamérica, Norteamérica, otros en Europa, con lo cual pues esas dos funciones que yo creo que están evidentemente muy vinculadas por las eficiencias o sinergias que podemos tener o compartir, ya que evidentemente al final todos tratamos datos de salud que requieren especial atención. Claro, efectivamente estáis en un sector donde no solo estamos hablando de datos personales, sino en términos del legislador, datos especiales o datos sensibles, ¿no? Yo diría que el 98%, por no decir el 100%, de los datos que tratamos son datos de salud. Claro, efectivamente. ¿Y qué es un poco en tu día a día, cómo transmites, digamos, tu rol al resto de la organización o qué crees que se debe conocer para digamos, no expertos en protección de datos? ¿Cuál es el valor que aporta un área como la tuya? Bueno, yo aquí soy de la opinión que hay algunos aspectos de protección de datos que ya en cierto modo son como más clásicos, gestión de derechos de los interesados, gestión de los riesgos, PIAs, bueno, pues que poco a poco se irán generando más cultura, pero hay otros en los que quizás hay que incidir más en la gente. Yo soy especialmente partidario de recordar mucho el principio de proactividad, de accountability, es decir, que no solo hay que cumplir, sino que hay que demostrar que cumples, y esto implica que todo el mundo participe desde un primer momento, me parece fundamental. Además hay otros aspectos también que me parecen muy relevantes dentro de la compañía, que ayudan también en la gestión del día a generar esa cultura. Uh-huh. O sea, creo que hay que hacer un especial esfuerzo en que todo el mundo trabaje en la privacidad, porque al final es una cuesta de todos. Parece un tópico, pero es cierto. Desde la primera persona que está en una recepción atendiendo a un cliente o a un paciente hasta el último que está en una oficina. Con lo cual esto me parece fundamental, que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo esté alineado. Totalmente. Yo creo que una de las claves que muchas veces desde los que no estamos tan metidos en esto no se percibe, se juzga muchas veces la cantidad de sanciones que hay en materia de protección de datos en España comparada con otras jurisdicciones. Pero la realidad es que eso en gran medida tiene que ver con que el número de denuncias que existen en España ante el regulador de protección de datos es significativamente mayor que el que existe en otras jurisdicciones europeas y eso obviamente condiciona el contexto. Totalmente. Yo siempre digo que en España hay una cultura de protección de datos para lo bueno y para lo malo. O sea, en general es para bueno, porque yo creo que todo el mundo tiene que estar concienciado, sensibilizado de lo importante que es esto. Cada vez más ves a clientes, pacientes que se preocupan por su privacidad, hacen preguntas con mucho sentido, que antes quizás no se hacían, no se formulaban. La parte quizás menos buena, por no decir mala, porque tampoco creo que sea mala, es que la gente también es más consciente de que tiene la posibilidad de recurrir a un regulador que proteja sus derechos, que están en todo su derecho a hacerlo, y creo que como compañías tenemos la obligación de atender esas reclamaciones y mejorar, que yo creo que esto es un proceso de mejora continua, con lo cual todo lo que sea, lo que aporte un paciente, un cliente, un interesado en general, pues bienvenido sea. Totalmente. Yo que para mí es un poco
muchas veces el gorro que tenemos como usuario y el gorro que tenemos como profesional. A veces estamos muy sensibilizados frente a nuestro propio dato personal y esto lo vivirás en tu empresa, ¿no? Cuando estás con áreas de marketing, desarrollo de negocio, contabilidad, lo que sea, ¿no? Recursos humanos, no se es igual de sensible con respecto al dato del otro, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es parte de la cultura que hablábamos antes. Yo creo que una cosa muy importante es una cultura de que todos formamos parte de una organización, con lo cual hay que remar todos en la misma dirección y perseguir unos objetivos comunes. Y esto se consigue pues, precisamente con esa culturización, evangelización que hablamos a veces de que la gente no se olvide lo importante que es esto. Y ya te digo, por fortuna creo que en España tenemos bastante cultura en materia de protección de datos y se está extendiendo a nivel mundial. Yo creo que esto es evidente. O sea, hay nuevas regulaciones en países, se está copiando mucho el modelo europeo. Con lo cual, pues creo que es la tendencia y creo que esto viene para largo, vamos. Pues hombre, hablando de tendencias, hablemos de otra, ¿no? Que es la de la inteligencia artificial, ¿no? Y además tengo interés un poco en ver cómo ves tú, si realmente, que me hables un poco de cómo estáis integrando la inteligencia artificial dentro de Sanitas en general y cuál crees que es, si crees que realmente el enfoque de la protección de datos se va a repetir en el caso de la regulación de inteligencia artificial. Si Europa va a ser capaz de generar ese famoso efecto Bruselas, ¿no? Y que fuera del territorio de la Unión Europea el modelo regulatorio se acaba extendiendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, mi respuesta es cuánto tiempo tenemos, porque esto es un tema que puede dar para varios días, pero sí, la inteligencia artificial, bueno, yo creo que no tengo ninguna novedad, que hay un boom, aunque realmente existe desde hace mucho tiempo, entonces creo que las cosas hay que ponerlas, ubicarlas en su sitio. En cómo hay que gestionarlo, afrontarla como compañía, pues tiene muchas similitudes con la parte de que pasó con el Reglamento General de Protección de Datos. Yo creo que hay cosas que hay que aprovechar, ciertas sinergias. Evidentemente, hay mucho dato personal involucrado. La relación o vinculación entre ambas regulaciones es muy fuerte. El problema quizás que nos enfrentamos, pero creo que es algo común o generalizado, es cuáles son las soluciones. O sea, que hay que hacer... todavía no hay mucha seguridad jurídica en algunos aspectos, sobre todo a la hora de compatibilizar diferentes normas sectoriales, ya normas europeas. Y esto es un reto. Por lo que es dentro de las compañías, mi opinión personal es que, de nuevo, insisto en el tema, hay que culturalizar a la gente. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, muy buena, pero hay que utilizarla de la forma adecuada, de la forma apropiada. También creo que también hay que poner o hacer entender a la gente que no es la panacea, es decir, que es una herramienta que te va a ayudar a un propósito, pero no es la herramienta que te da la solución normalmente a ese propósito. Con lo cual, y luego en el ámbito del sector médico, me parece fundamental que a día de hoy, yo creo que es algo que la gente que sabe de esto, tiene que haber siempre una supervisión humana. Con lo cual también tienes que establecer los mecanismos y controles para asegurarte que esto sucede. Y bueno, yo creo que en eso estamos la mayor parte de las empresas. En Europa tenemos ventajas e inconvenientes. Creo que la regulación es muy buena porque es una materia que hay que regular, por lo que decía, porque puede tener consecuencias muy malas, devastadoras. Pero al mismo tiempo creo que es necesario que los propios reguladores a nivel europeo se fomente el uso de estas herramientas o el desarrollo de las herramientas que tenemos, porque lo cierto es que a día de hoy tenemos muy poco a nivel europeo y tenemos una gran dependencia de otros países y esto evidentemente pues, nos restará competitividad en el futuro, vamos, y ya nos la resta, yo creo. Totalmente. O sea, yo creo que hay una... Es verdad que el legislador tiene el alma partida entre impulsar la innovación a través de la IA y al mismo tiempo el mitigar los riesgos, ¿no? Y cuando ves en el reglamento el número de veces que aparece la palabra riesgo frente al número de veces que aparece la palabra innovación, se ve claramente hacia qué lado está un poco escorado, ¿no? la visión del regulador. Si no lo cambia, digamos, el paquete ómnibus que está a punto de salir, que probablemente cuando esto... Tenemos mucha curiosidad, luego ya veremos. Exacto, cuando este podcast esté publicado ya sabremos lo que ha dicho el paquete ómnibus, ¿no? Pero en todo caso es verdad que la regulación va a tener un impacto importante en los negocios, ¿no? Y esto pues, lo comentábamos off the record, ¿no? ¿Cómo ves un poco el posicionamiento de las organizaciones a la hora de desarrollar su estrategia de negocio en el ámbito de la IA con relación al ámbito regulatorio? ¿Ves que realmente existe sensibilidad suficiente o crees que hay que trabajarlo más? Bueno, yo creo que ya ha costado, pero yo creo que ya hay bastante sensibilidad porque la gente es consciente que esto está aquí, ha venido para llegarse y que aporta mucho valor. Entonces yo creo que es un activo estratégico más dentro de las compañías. Evidentemente, como siempre, empezará con compañías más grandes, iremos bajando porque evidentemente supone muchos recursos, tiempo, pero para las compañías es un activo estratégico como tal tienes que establecer un marco de gobierno, ver cómo se gestiona, establecer controles.
Pero al mismo tiempo, y en el sentido opuesto, también hay que fomentar que la gente lo utilice, que lo utilice de forma correcta. Aquí yo creo que estamos las empresas invirtiendo mucho, no solo en implementar las herramientas adecuadas, con los controles adecuados dentro de un entorno seguro, sino también a que el empleado la utilice de una forma segura, con lo cual hay como dos vertientes que empujan pero hacia el mismo camino. En ese sentido, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. O sea, es verdad que va a una velocidad vertiginosa, cada mes tenemos hay novedades, una evolución de ChatGPT. Entonces, bueno, pues eso es difícil seguir el ritmo. Personalmente, esto yo creo que el que diga lo contrario no sé si miente, pero desde luego tiene mucho tiempo. Pero hay que estar al día y ir implementando controles, mejoras y dándole seguimiento porque esto está para quedarse. Totalmente. Y me consta que Sanitas además tiene un compromiso desde antes de estas regulaciones muy fuertes en el desarrollo en el uso de la tecnología desde un enfoque ético y responsable, donde muchas veces, no sé si coincidirás conmigo, la regulación es insuficiente. Es decir, que una organización tan sofisticada como la vuestra, donde tratáis datos tan sensibles de la gente, tiene que generar modelos de control basados en criterios que en un ámbito límite como puede ser el de la IA van más allá del mero cumplimiento, ¿verdad? Totalmente. O sea, yo, una cosa que me gusta y que me repito bastante a menudo es que la IA no deja de ser una herramienta más, con lo cual tampoco hay que diferenciarla en muchos aspectos de otras herramientas que ya vienes utilizando, es decir, que tiene que tener un marco de control. En la parte ética, o sea, al final, en el mundo sanitario está claro que las bondades que puede aportar la IA son inmensas, hay muchísimas, de hecho ya se están aplicando en muchos casos. Ahora bien, hay que tener esa parte ética, pero eso va mucho con los valores de la propia compañía. Una cosa que comentábamos también antes es que una IA puede ser tan buena o tan mala dependiendo de la persona que la utilice o que la cree. Pues en este caso es un poco lo mismo. Entonces creo que va muy vinculada a los propios valores de la compañía. Si una compañía ya pone foco en el centro, en el paciente, en el cliente, lo lógico que esta herramienta la utilices precisamente para mejorar precisamente la situación o las circunstancias de ese paciente o de ese cliente. Y yo creo que en Sanitas está nuestro ADN. O sea, somos una compañía desde luego muy enfocada a los clientes y a los pacientes. Qué bueno, qué bueno. Pues te cambio un poco de tema, no saliendo de la IA, pero una cosa que solemos ver también en funciones como la tuya, ¿no? Que tiene que ver con la manera en que se usa el dato y también se usa en el ámbito de la IA para el conjunto de la organización, también impacta en cómo la propia función legal, las funciones legales, integran el uso de la IA para mejorar, para hacer ese famoso más por menos, ¿no? Para poder llegar más lejos en el servicio a vuestro cliente interno y al mismo tiempo pues manejar los recursos de los que disponéis de manera eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo veis, qué crees que te puede aportar no solo la IA, sino en general la digitalización a tu área en concreto y áreas como la tuya? ¿Y qué estáis haciendo o qué estáis planificando hacer en el futuro? Bueno, esto es un proceso de gestión del cambio. Como todo proceso de gestión del cambio, pues tiene sus dificultades. La gente se suele acostumbrar o acomodar a hacer las cosas de una forma y hay que evolucionar. El tema de la digitalización o implementación de las herramientas, por suerte, creo que en mi caso ya es un tema que tiene un recorrido muy largo, viene desde lejos, con lo cual es algo que se da ya por sentado. O sea, ya no hay... Implementar herramientas que no sean digitales ya es es inconcebible. La parte de la IA... Pues yo creo que aquí hay que, lo que decían todo, con cautela. Creo que tienes que subirte a esta corriente para no quedarte atrás, pero tampoco tienes que generar una dependencia absoluta y una confianza absoluta ciega en esta herramienta. Todo lo contrario, o sea, utilizará para mejorar tus resultados, para ser más eficiente, pero con cierta cautela. ¿Esto cómo se hace? Pues progresivamente. De nuevo, igual que sucede con el resto de la compañía. Creo que hay que enseñar o dar a conocer cuáles son las ventajas de utilizarlo, pero utilizarlo de una forma correcta. Y lo mismo ocurre en el departamento legal. Al final, si simplemente les dices, mira, aquí tengo una herramienta, un Copilot 365, pues la gente va a decir, muy bien, no sé muy bien qué hacer con esto. Pues bueno, hay que enseñarles cuáles son los resultados, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo hacerlo, compartir. Y yo creo que esto es un poco cómo va a cambiar el paradigma, porque yo creo que incluso dentro de áreas de la propia compañía va a existir la posibilidad de compartir estas herramientas para llegar a ser más eficientes. Y yo creo que estamos en ese momento, en ese punto. Totalmente. O sea, hay casos donde estamos viendo que las expectativas que se fijan, o sea, sin esa formación en la que hacías referencia, hay veces que se fijan expectativas irreales, ¿no? Es decir, la IA me va a resolver absolutamente todo y cuando no te lo resuelve como tú esperas, genera muchísima frustración y tienes usuarios perdidos, o al menos hasta que los rescates, ¿no? Entonces, la manera en que se lleva a cabo esa adopción y cómo se trabaja
los casos de uso. O sea, no es todo disponer de herramientas, ¿no? Es también el saber para qué usarlas y dónde, en tu caso concreto, te pueden aportar algo. Mi opinión personal, de nuevo, esto es una opinión personal, creo que todavía queda mucho que dar a las personas. O sea, la IA es una herramienta, un instrumento más, pero la persona tiene un papel fundamental. Entonces, esa persona es la que le va a poner un poco, aunque suene un poco contradictorio, el cerebro a la IA. Claro. Volvamos un poco a tu sector, al sector de la salud, donde, digamos, no solo la IA, sino en general la adopción de la tecnología está transformando la manera en que se prestan los servicios sanitarios, la manera en que pues se curan enfermedades, y vosotros como organización, pues a ti te toca asesorar muchas veces en ámbitos tremendamente complejos desde un punto de vista jurídico, donde la regulación a veces no te da toda la certeza que te debería dar, Hay, ¿no? Alguna zona gris ahí por ahí. Entonces, ¿dónde ves los retos? O sea, ¿cuál sería tu carta a los reyes para poder innovar en una organización como la vuestra con seguridad jurídica? Bueno, o sea, los retos son muchos. Yo lo comentaba también esta mañana que para tener un poco de seguridad jurídica, creo que aquí también hay que jugar un papel fundamental los reguladores, en el sentido de que hay que dar claridad sobre qué puedes y qué no puedes hacer. Yo entiendo que esto no siempre es posible, no se puede escribir sobre todo, pero bueno, como compañía, yo siempre digo una cosa que es, hay que dejar muy claro cuál es la finalidad para la que haces algo. Si yo estoy creando una herramienta en el ámbito del sector, por ejemplo, hospitalario, que va a mejorar la lectura de las radiografías y voy a mejorar la vida de muchos pacientes sin perjudicar a otros, porque siempre que... Pues, hombre, muy mal lo tienes que hacer para que el regulador lo vea algo como negativo. Evidentemente hay que cumplir todo lo que dice el reglamento, qué datos utilizas para entrenar a la inteligencia artificial, y esto es un reto en sí mismo, pero creo que la finalidad es muy importante. Entonces hay que tener muy claro cuál es esa finalidad. A partir de ahí, pues creo que el sector sanitario tiene esas ventajas e inconvenientes. La ventaja, creo que es fácil enseñar la finalidad, que es un beneficio general, un beneficio global, porque estoy mejorando la salud de las personas. El inconveniente, que las consecuencias de hacerlo mal pueden ser muy perjudiciales. Entonces, como decía antes, la máxima hoy en día, y yo creo sobre todo en el sector sanitario, es que siempre tiene que haber una supervisión médica, tiene que haber alguien detrás, porque creo que todavía no estamos en esa fase en la que puedas delegar todo en una máquina, en una inteligencia artificial. Va a ayudar, ayuda muchísimo, ya ayuda muchísimo, tenemos casos que lo demuestran, pero siempre con supervisión humana, con la supervisión del médico. ¿Y los marcos actuales, los protocolos de investigación, crees que son suficientes cuando realmente se integra la inteligencia artificial dentro de esos procesos de investigación? Bueno, mira, yo aquí quizás puede ser un poco polémico, pero dentro del ámbito de aplicación del reglamento de inteligencia artificial, teóricamente no aplica al I+D, pero bueno, yo soy un poco escéptico, porque es verdad que a lo mejor no te aplica en esa fase, pero cuando vas más adelante y tienes más recorrido y ya lo pones en producción, en cierto modo se retrotrae al I+D. Entonces, esa parte plantea ciertas cautelas, es decir, que tienes que hacer ya el I+D pensando en cómo va a evolucionar en el futuro, porque posiblemente tengas que explicar lo que hiciste en esa fase. Eso yo no creo que limite la innovación, pero sí que la puede retrasar. Entonces hay que hacerlo con cierta cautela, porque tienes que dar una serie de pasos y tienes que ser muy firme. Entonces ahí es donde quizás se podría ayudar más para que ese I+D de verdad pueda ser más valiente. Claro, claro. O sea, uno de los elementos que estamos viendo en algunos sectores, y a ti también te afecta, como puede ser el sector de seguros desde la parte de aseguradora y no tanto desde la parte de salud, es que algunos reguladores están tratando de generar un marco que vaya un poquito más allá del reglamento de inteligencia artificial, que pueda tener un carácter menos impositivo, pero que ayude a combinar, porque parece que es o estamos ante un tratamiento de alto riesgo y entonces hay unas obligaciones que te caen como una losa en la organización, o todo lo demás parece que no tiene esa presión regulatoria, cuando por otra parte pues uno es consciente de que hay cosas que se están haciendo que tienen riesgo, ¿no? Y que tienen esa complejidad, ¿no? Entonces, quizá esa vía de la autorregulación, esa vía de las buenas prácticas, es algo que en sectores como el tuyo pues tiene todo el sentido que vayan creciendo, ¿no? Creo que es muy necesario, o sea, es esencial. Para mí la base de todo es seguridad jurídica, como yo creo que ya lo he comentado. O sea, al final, dentro de nuestro rol es asesorar al negocio. El negocio es el que tiene unas ideas maravillosas, quiere hacer cosas siempre pensando en el paciente, en el cliente. Y yo creo que sí que son conscientes de que hay ciertos límites que hay que respetar. Pero nosotros, para que podamos prestar esa función de asesoramiento, de guiarles, tengo que tener también cierta certeza. Y es importante que las reglas del juego permanezcan estables. O sea, yo creo que esto hay, de nuevo, si tienes unas reglas del juego claras, te va a permitir desarrollar o hacer cosas con más valentía, porque tienes cierta seguridad de que lo estás haciendo bien, o por lo menos puedes defender que lo estás haciendo bien. Para mí esto es un aspecto clave. No. Y eso que aplica también fuera de la organización, dentro de la organización, también requiere
un modelo de gobernanza, ¿no? De cómo integrar los distintos intereses de los diferentes departamentos dentro de la organización para que al final haya un criterio que genere seguridad jurídica, no solo hacia la propia organización, sino también hacia sus clientes, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día la coordinación entre diferentes áreas ya no es que sea obligatorio, es que es esencial. Sobre todo si nos metemos en áreas como la inteligencia artificial, creo que, por ejemplo, si el área de data, el área de seguridad de información, privacidad, legal, no están coordinados, tienes un problema. Entonces, eso tiene que funcionar y tiene que funcionar muy bien desde el primer momento. Con lo cual, antes hablábamos del privacy by design, pues creo que en el caso de inteligencia artificial, si en protección de datos es importante, en el mundo de la inteligencia artificial todavía más importante. Con lo cual, esto, a mi juicio, también va a generar ciertos como nuevos roles, o sea, roles intermedios que van a ser lo que yo les suelo llamar traductores, porque al final la parte legal tiene que entender la parte técnica y estamos hablando de cosas muy complejas. Muchas veces no tenemos esa capacidad de entendimiento. Por eso hace falta como una persona intermedia que te ayude a entenderlo para que tú luego puedas reflejar y asesorarles correctamente hacia dónde dirigirte. Y esto es, pues, yo creo personalmente que es hacia dónde vamos. ¿Y cuál es el modelo de gobierno que tú personalmente crees que tiene, más allá de lo que estéis haciendo dentro de la organización, el modelo de gobierno que tú crees que tiene sentido? Y te pongo algunos ejemplos. Hay organizaciones que están yendo hacia una ampliación de la función del DPO como un responsable de cumplimiento digital. Hay otras organizaciones que están yendo hacia comités donde la función se reparte más, o incluso en algunos casos donde el negocio va por un lado y cumplimiento va por otro, ¿no? Yo, en mi opinión personal, creo que es un modelo combinado. Explico por qué. Creo que tiene mucha más fuerza cuando es una persona la que quien dirige el proceso, pero al mismo tiempo tiene que combinarlo y explicar sus ideas con un comité. Entonces, para mí sí que tiene que haber un responsable que guíe y marque ciertas pautas, pero al mismo tiempo un comité donde explique precisamente esas ideas y al mismo tiempo reciba feedback de las áreas más importantes. O sea, por ejemplo, crear un comité con la gente de data, de seguridad de información, incluso temas de marketing, para combinar todo, tanto desde el punto de vista de protección de datos como desde el punto de vista de inteligencia artificial, todos los proyectos o herramientas que quieras implementar, me parece fundamental. Con lo cual sería un poco un modelo combinado. También te digo que creo que existe cierta duda todavía en el mundo, en España, un poco cuál debe ser el rol un poco del delegado de protección de datos con respecto al área de inteligencia artificial. O sea, yo creo que eso no está del todo claro. Es unas cosas que estaría bien tener un poco más claro. Tengo mi opinión personal, creo que son muy compatibles y además hay muchas eficiencias evidentes, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona el mercado. Esto lo iremos viendo. Sí, que al final tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de este paquete ómnibus, ¿no? Que intente que al final, en lugar de tener muchas reglas que colapsan o que se interrelacionan entre ellas de una manera no excesivamente buena, pues que al final confluyan y que generen, digamos, modelos de cumplimiento digamos, estructurados y coordinados, ¿no? Porque si no vas añadiendo capas de normas sin que esté claro cómo se relacionan entre sí. Correcto. Ya es una materia compleja, no le añadamos complejidad, una burocracia innecesaria que a mi juicio es innecesaria, porque creo que efectivamente se puede hacer este tipo de normas que, como decimos, veremos en qué se traducen, porque a día de hoy todavía no conocemos su contenido, pero bueno, tengo esperanzas de que yo creo que por lo menos vamos en la buena dirección, por lo menos se habla de esto, que creo que tiene todo el sentido. Y otro aspecto que toca de lleno tu función es todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, donde en general pues, estamos viviendo una invasión, o sea, un incremento de los ataques por todos lados, sector público, sector privado, grandes empresas, particulares. Es decir, parece que la sensación de inseguridad, de ciberseguridad es cada vez mayor y cada vez que los cambios legislativos como NIS2, como DORA en el sector asegurador o en el sector financiero en general, son normas que trasladan mucho peso a las organizaciones a la hora de garantizar la resiliencia de la organización y la protección de los propios usuarios de las herramientas que esa organización pone a su disposición. Entonces, en este contexto de creciente exposición, en un doble sentido, yo diría, de los malos, pero también de los reguladores que sancionan, ¿no? ¿Cómo lo vivís en funciones como la tuya y cómo creéis que se adapta el modelo regulatorio a los problemas reales de las empresas? O sea, por lo general la regulación suele ir un paso por detrás, como es evidente, porque no puedes regular sobre lo que no conoces. Pero desde perspectiva de funciones como la nuestra, creo que es positivo este tipo de regulaciones porque también normalmente requerimientos adicionales. El problema aquí viene muchas veces a la hora de explicar sobre el negocio, el por qué tengo que invertir aquí, por qué tengo que hacer esto otro.
En este caso, me parece esencial. Creo que estamos viviendo, el número de ciberataques ha incrementado. En algunos sitios dicen que estamos en guerra, en una guerra virtual. Esto puede ser verdad o no, pero lo cierto es que cada vez hay más ciberataques, con lo cual hay que estar preparado. La seguridad 100% no existe, pero cuanto más pongamos de nuestro lado, mejor. Creo que, de hecho, esto, sin Europa, en el marco europeo, estamos regulando ciertas cosas que a lo mejor otros países dan más flexibilidad, por lo menos añadamos capas de seguridad. O sea, yo tengo unos datos muy ordenados, muy estructurados, pero con unas capas de seguridad que me permitan por lo menos añadir ese valor, que yo creo que es un valor que tenemos en Europa. O sea, la protección de datos se ve como un valor estratégico, se le da mucha importana, pues añadimos ese segundo ingrediente que es esencial. O sea, la privacidad sin la seguridad de la información tiene poco sentido. Por eso hay que ir de la mano. Yo siempre digo que con los compañeros de seguridad de información no somos el mismo equipo, pero prácticamente, porque al final tienes que ir muy alineados. Como decía, no hay privacidad si no tienes seguridad de información. Y este tipo de regulación es verdad que a la gente le gustará más o menos, pero creo que sí que es necesaria. Y te voy a hacer una pregunta polémica que igual no me la respondas si no quieres, ¿no? Pero es un poco el elefante en el armario, en mi opinión, ¿no? O sea, en el mundo físico, tú hablabas de las guerras, ¿no? En el mundo físico, si un tanque de un país extranjero se planta en nuestra frontera, hay una reacción pública del Estado frente a ese ataque, ¿no? Y yo tengo la sensación de que esto en el mundo digital no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿crees que la colaboración público-privada en el ámbito de la seguridad digital es óptima o crees que hay camino por recorrer? A ver, sin ser un experto realmente en ciberseguridad, tengo evidentemente ciertos conocimientos, pero yo al final delego a las personas que saben más que yo, que son muchas. Creo que esa colaboración tiene que mejorar. O sea, creo que a día de hoy es evidente que existen algunas carencias. Pero bueno, creo que esto también es un proceso. Habrá que ir en la dirección adecuada y esa colaboración es esencial, porque al final es lo que dices tú. O sea, si en el físico se reacciona de una forma, en el formato digital habría que reaccionar también. Bueno, hay muchos intereses que quizás a veces no llegamos a conocer, pero que es verdad que pueden generar cierta frustración desde el punto de vista del ámbito privado, del sector privado. Quizás habría que explicarlo mejor, pero bueno, no te sabría decir exactamente cómo se puede mejorar. O sea, creo que sí que hay aspectos mejorables, pero bueno, yo creo que es más cosa de los expertos. Claro. Y ahí en esa parte de experiencia es verdad, y enlaza con algo que tú has dicho antes, y es que es necesaria una colaboración entre las distintas áreas, ¿no? Y el rol del DPO, yo lo veo, o del área de privacidad, lo veo un rol difícil porque tiene un componente técnico, un componente jurídico, una necesidad de entender los negocios muy profunda, ¿no? ¿Qué habilidades crees que es necesario desarrollar ahora y en el futuro para poder mantener el nivel de servicio que mantenéis en áreas como la tuya? Yo muchas veces cuando veo la descripción de las funciones del DPO en algunos sitios digo, este es un superhombre, este es capaz de hacer de todo. Bueno, además viendo cómo avanza el tema, por ejemplo, ahora con el tema de inteligencia artificial, hay un componente muy técnico, muy tecnológico. Creo que el DPO lo que tiene que desarrollar es una capacidad para conocer un poco de todo, pero no hacerse un experto en algo porque eso no te va a servir de mucho, porque hay muchos aspectos que hay que tratar. Entonces tienes que tener esa capacidad de asesorar o tener gente que te asesore en las diferentes áreas que verdaderamente son los expertos. Si yo hoy me quiero hacer un experto en inteligencia artificial, ni lo voy a conseguir porque mi background es de derecho, con lo cual posiblemente no llegue al conocimiento que necesito, pero sin embargo sí que tengo que ser capaz de entender lo que me transmite la gente que sí que se dedica a la parte de inteligencia artificial. Con lo cual, para mí el papel del DPO hoy en día consiste mucho en empaparte de todas las áreas que realmente te impactan para por lo menos tener un conocimiento y prestar ese asesoramiento y al mismo tiempo ser asesorado para entender un poco lo que te están contando. Es un reto mayúsculo, y creo que va increciendo. O sea, al final van surgiendo nuevas tecnologías, nuevas cosas y hay que estar al día constantemente. De hecho, en sí mismo es un reto el poder hacer tu trabajo del día a día y al mismo tiempo mantenerte actualizado. Claro, porque al final hay un posicionamiento que puede ser a lo mejor más reactivo en algunas organizaciones de ver el rol, en general los roles de cumplimiento como una imposición de los legisladores, pero luego hay otra visión, yo creo, más constructiva, y es que tenéis, y lo comentábamos antes, tenéis una capacidad de proteger al negocio en el medio y largo plazo que muchas veces áreas de gestión por la manera en que se estructuran las prioridades de las organizaciones no la tienen. Entonces tenéis una labor de contrapeso muy fuerte que yo creo que es muy buena, no solo para las áreas, digamos, para los clientes, sino también para la propia organización, ¿no? Bueno, aquí influye mucho la cultura también de la compañía. O sea, generar lo que decía antes, esa evangelización. Yo creo que es muy importante explicar lo que haces.
para que la gente entienda que no estás ahí simplemente porque es una burocracia normativa que hay que pasar por ella, sino que tiene una finalidad. Y de hecho, pues siempre que alguna compañía hay un incidente, estoy seguro que a la primera persona que llamen es al delegado de protección de datos y al de seguridad de información, y se sentirán mucho más cómodos sabiendo que han hecho las cosas bien. Porque los incidentes ocurren. El error humano a día de hoy es inevitable. O sea, hay cosas que van a suceder. Lo que tienes que haber hecho es bien las cosas antes. Y para eso es importante que todo el mundo colabore, todo el mundo esté en el mismo barco, para remar en la misma dirección. Y yo creo que esto es lo que decía, es una concienciación, unos valores que suelen ser muy intrínsecos a las compañías. Las compañías ya tienen unos valores, no se pueden cambiar, pero de manera, si tú ya tienes una compañía con esos valores, creo que es más fácil. Pues no te quiero quitar mucho más tiempo, Jaime, llevamos un rato charlando. Entonces, para terminar, quería un poco preguntarte pues, ¿qué te gustaría compartir en general con profesionales, a lo mejor que estén relacionados con un área como la tuya o que estén pensando en dedicarse a esto en los próximos años, ¿no? Ahora que además todo este cambio, toda esta irrupción de la inteligencia artificial también les impacta a las nuevas generaciones en cuanto a cómo formarse, cómo generar valor, diferenciación y ser buenos en definitiva en lo que hacen, ¿no? Y dar servicio. ¿Cómo lo ves? Para mí es fundamental, yo creo que también lo comentábamos antes, que evidentemente tienen que abrazar o conocer las nuevas tecnologías, es esencial, si no estás muerto, pero al mismo tiempo no hay que olvidar la parte personal, la parte de formación. Entonces, creo que nuestro rol tiene mucho futuro, cosas muy interesantes por venir, porque esto está avanzando constantemente, creo que vamos a jugar un papel estratégico dentro de las compañías, verdaderamente lo pienso. Lo que es importante es estar preparado y, como decía antes, tienes que convertirte en una persona un poco multidisciplinar, es decir, que tienes que conocer un poco de todas las áreas. Evidentemente te va a gustar algo más en lo que te vas a especializar, que me parece fenomenal, pero creo que tienes que tener una mente bastante abierta. O sea, creo que lo del abogado especializado en algo, en el ámbito de privacidad, no tiene tanta utilidad. Creo que tienes que tener esa capacidad de gestionar diferentes áreas, porque al final tu rol es cubrir muchos aspectos. Es un reto, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, pero es interesante. Yo, desde luego, desde el punto de vista, creo que vemos cosas muy interesantes. Estamos en la cresta de la ola de la tecnología, porque no te queda otra. Entonces eso ayuda mucho a motivar. Y eso todo, en ocasiones, hasta a pasarlo bien. Qué bueno. Pues hoy me quedo con esa idea de pasarlo bien, que creo que es fundamental y muchas veces no se valora suficiente. Hay que aportar valor, pero desde el entusiasmo, ¿no? Totalmente. Pues oye, muchísimas gracias, Jaime, ha sido un placer y de nuevo pues te agradecemos mucho el que hayas compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros.